Recortes cero és más salarios. Recortes cero és més pensions. Recortes cero es más democracia. Recortes cero es más soberanía. Por la redistribución de la riqueza. Juntos, En un frente amplio, Somos más. Soy Pablo Martínez Escanciano, candidato a la región de Murcia. Vota Agrupación Electoral Recortes Cero. Recortes cero és más salarios. recortes cero. Y Pablo está con nosotros esta tarde en Conexión GTM. Es el candidato a la región de Murcia, el candidato a la Asamblea Regional por Recortes Cero. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Para nosotros es un placer. Nos gusta conocer todo el movimiento político que tenemos en la región de Murcia. ¿Y Recortes Cero qué es? Cuéntanos. Bueno, Recortes Cero es una agrupación electoral, es una agrupación de electores. Nosotros nos constituimos el año pasado para las elecciones europeas como agrupación electoral y después nos hemos dado una continuidad en la fórmula de movimiento social y político. Hemos decidido seguir siendo una agrupación electoral porque nos parece que es lo más consecuente con nuestro programa, nuestro espíritu y nuestra forma de entender la política. Nosotros entendemos que la política tiene que nacer desde abajo, tiene que nacer desde los ciudadanos y lo que queremos es crear un frente amplio de unidad del 90% contra los recortes y el saqueo. Entendemos que esa es la forma que tiene que ser y por eso lo consecuente es una agrupación electoral. Bueno, para formar esta agrupación electoral habéis tenido que recoger firmas, así como 12, 15.000 firmas. ¿Cuántas han sido? El 1% del censo de toda la región de Murcia eran más de 10.000 firmas y hemos recogido 12.000. Pero claro, con ese eslogan, Recortes Cero, imagino que lo habéis tenido fácil, Pablo. Sí, la gente tiene un gran espíritu democrático, cosa que no puedo decir, por desgracia, de la ley electoral, pero tiene un gran espíritu democrático, solamente con decirle, pues mira, fírmanos para que podamos presentarnos a las elecciones, independientemente del sentido de tu voto. La gente, muchísima gente, inmediatamente solo con decirle eso, se arrojaba a la mesa a firmarnos. Bueno, ya sabes que ahora muchos grupos políticos, exceptuando PP y Ciudadanos, se han unido para la reforma de la ley electoral. ¿Eso os puede beneficiar? Pensamos que es una necesidad de la democracia, porque es una ley electoral muy antidemocrática, que pone muchas trabas a los partidos pequeños, a los que no tienen representación parlamentaria y sobre todo a las agrupaciones electorales como nosotros. Y es una traba que hay que romper. No es justo que para unos sea muy fácil presentarse a las elecciones y para otros pues muy difícil. Yo podría entender que no se pueda presentar cualquiera que no demuestre tener un cierto apoyo ciudadano. 500 firmas, 1.000 firmas, pero el 1% del censo y en algunos casos si te presentas a las municipales con la fotocopia del documento nacional de identidad es totalmente desproporcionado. Claro, que pedir una firma es sencillo, pero que la gente te dé el DNI es mucho más complicado. Bueno, Pablo, ¿cómo un biólogo de 37 años se mete en todo este berenjenal? Bueno, yo soy biólogo porque tengo un gran amor por la ciencia y por el conocimiento, pero pienso que para transformar el mundo no solamente hace falta la ciencia. El problema de la ciencia es luego quién tiene el poder para utilizarla en un sentido o en otro. Pienso que para transformar la sociedad hay que meterse en política, hay que darle el poder a los ciudadanos y aquí estoy. Eres de esos españoles que ha decidido levantarse del sillón sí. y convertirse en político, pero porque está en desacuerdo con las políticas que tenemos ahora mismo, ¿no? Las políticas del Partido Popular en la región de Murcia, en este caso. Recortes cero, es muy fácil decirlo, Pablo, pero ¿cómo se va a recortar y aumentar en salario, en pensiones? ¿Cómo se va a hacer todo eso? Bueno, pensamos que la forma de salir de la crisis, aquí nos han contado que es apretarse el cinturón, que la gente viva con menos, que la gente tenga menos salario, menos pensión, trabajar más y cobrar menos. Y el resultado es que 5 años después España está todavía en una deflación, en un círculo vicioso donde cada vez la gente cobra menos, por tanto consume menos, por tanto quiebran más pequeñas y medianas empresas y es un círculo, una espiral descendente. Nosotros consideramos que hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que subir los salarios y las pensiones. Hay que hacer que la gente tenga más poder adquisitivo, que la gente pueda comprar más, consumir más. La demanda y el mercado interno es un motor de la economía esencial de más de los 2/3 de la economía y subir los salarios y las pensiones inmediatamente regeneraría a la pequeña y la mediana empresa, que es la gran creadora de puestos de trabajo en España y en concreto también en Murcia. Murcia tiene mucha pequeña y mediana empresa que si no hay consumo,
pues no puede florecer. ¿Y de dónde vamos a sacar? Si hemos estado al borde del rescate, ¿de dónde vamos a sacar si no recortamos? Pues como se ha recortado, no lo sé. ¿Qué opináis vosotros? Esa es la gran pregunta. Por eso recorte cero lo que decimos es que hay que redistribuir la riqueza. No basta con hacer medidas paliativas de los que los están pasando peor, sino hay que ver de dónde sacamos esos recursos. En primer lugar, recorte cero dice que hay que hacer una auditoría ciudadana de la deuda autonómica y de la deuda municipal. Murcia, la región de Murcia, paga cada año más de 6.800 millones de euros de deuda autonómica. Cada día son 644.000 euros lo que pagamos, y es una deuda que no para de incrementarse. Se incrementó sobre todo tras el famoso artículo 135 de la Constitución, que tuvieron que firmar PP y PSOE por orden de Merkel. Se ha incrementado. Entonces, lo que decimos es, primero, tiene que haber una auditoría ciudadana para determinar qué parte de esa deuda es legítima y qué parte de esa deuda no es legítima y, por tanto, debe quedar exenta de pago. Y, en segundo lugar, debe haber una moratoria. Es decir, hay que llegar a un acuerdo con los acreedores para decir, no, hasta que la economía murciana no haya emprendido la senda de crecimiento por encima del 3% y no haya descendido el paro por debajo de un 10%, no debemos pagar esa deuda, porque deben de haber otras prioridades. Pero ellos también son pequeña empresa. ¿Quiénes? ¿Los acreedores? No, los acreedores de deuda murciana son sobre todo grandes bancos nacionales y extranjeros. Ah, te refieres a los bancos. A los bancos, vale, a los bancos. Vale. No, es que como se le debe tanto a tanta gente que hasta los pintores que le han repasado la fachada... Esa deuda sí que hay que pagarla. Vale. Lo que decimos es que la deuda autonómica, sobre todo contraída con grandes acreedores, tanto nacionales como extranjeros, grandes bancos, grandes entidades financieras, debe quedar pospuesta porque las necesidades son de crecimiento del tejido productivo y de necesidades de la población. ¿En algún momento algún partido político se ha puesto en contacto contigo para conocer tus propuestas, para ver si encuentran en ti un aliado, un apoyo? Bueno, en todo caso, con recorte cero. Yo solamente soy un representante, un mero representante. Eres el candidato a la Asamblea. Soy el candidato de recorte cero, me han elegido así los compañeros. Pero bueno, en definitiva, recorte cero estamos por construir un frente amplio. Entonces, claro que estamos, por supuesto, abiertos a llegar a todo tipo de acuerdos con otras formaciones políticas en lo que signifique plantarle cara a los recortes. El otro día, por ejemplo, hubo la Marea Blanca hizo público un manifiesto con un memorándum de medidas para preservar la sanidad pública en Murcia. Recorte cero, por supuesto, eso lo suscribe, estamos dispuestos a llegar a todo tipo de acuerdos. O, por ejemplo, creo que hay también por ahí pendiente un pacto antifracking en la región de Murcia, con el cual de entrada estamos completamente de acuerdo y estoy casi seguro que lo vamos a apoyar. Ahora que acabas de mencionar la Marea Blanca, ¿vosotros estáis de acuerdo con que los estudiantes de la privada no puedan ejercer las prácticas en la universidad pública? Son universitarios. Yo creo que la prioridad debe ser para los estudiantes de la universidad pública y, en todo caso, ver qué acuerdo podemos llegar con la Universidad Católica para que puedan hacer también las prácticas en universidades. Pero la prioridad debe ser para la universidad pública. Hay que poner el máximo de presupuesto en la universidad pública, en la sanidad pública. Y, en todo caso, ver, sin que sea lesivo para las arcas públicas, qué acuerdos podemos llevar con la sanidad privada o con la universidad privada. Lo que hace el Gobierno regional, por el contrario, es poner primero la prioridad en la universidad privada y en la sanidad privada. Y eso no nos parece bien. Bueno, tanto como la prioridad, no creo que sea así, Pablo. Pero vamos a ver otro terreno donde también se ha recortado mucho, en la educación. ¿Cómo vamos a hacer que la educación recupere la bonanza que tenía hace 10 años, donde había menos alumnos por aula y demás? Nosotros hemos calculado que la sanidad, para volver a recuperar, digamos, los niveles anteriores a 2010, 2011 de educación pública, hacen falta unos 980 millones de euros. ¿De dónde proponemos sacar ese dinero? Junto con recuperar la inversión en sanidad pública, en dependencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues en primer lugar lo que proponemos es, aparte de la auditoría ciudadana de la deuda, como he dicho antes, proponemos una fiscalidad realmente progresiva, porque el problema de digamos, del tramo autonómico que tiene concedida la comunidad autónoma es que no tiene una fiscalidad auténticamente progresiva. Nosotros decimos que hay que subir los impuestos a las rentas superiores a 100.000 euros al año, un 10%. A las rentas superiores a 150.000 euros al año, un 15%. Y a las rentas superiores a los 600.000 euros al año, a los súper ricos, hay que subírsela un 20%.
decimos que hay que subir el impuesto de sociedades a bancos, grandes empresas, grandes monopolios, hasta el 50% de sus beneficios. Lo que no es justo es que una pequeña empresa o un autónomo pague un 33% de impuestos sobre beneficios y un gran banco un 5%, una multinacional un 2%. Hay que subir los impuestos. Hay que, por supuesto, perseguir el fraude fiscal, que en gran medida lo cometen las grandes empresas y las grandes fortunas. Con todo eso, tenemos calculado que se puede recaudar más de 2.700 euros al año solo en la comunidad autónoma. O sea, que paguen los que más tienen y los que menos tienen, que paguen menos, que paguen en proporción a lo que ganan. Claro. O que, por ejemplo, las familias murcianas en apuros estén exentas de pagar ciertos tipos de impuestos mientras tengas esta situación de apuro. Hombre, en la actualidad, y según cifras de Cruz Roja, tenemos 3 niños aproximadamente de cada 10, casi 4 niños de cada 10 en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Cómo lo hacemos para que esos comedores, que es la comida que ellos tienen, la del mediodía, cómo lo hacemos para que esos comedores no cierren durante verano? Bueno, te lo voy a decir en términos globales, porque efectivamente en Murcia creo que hay un informe, no sé si es de Cáritas, me parece que es de Cáritas, que habla de más de 14.000 familias que no tienen ningún tipo de ingreso. ¿Qué costaría una renta básica universal para esas familias mientras dure esta situación de alto riesgo social? 144 millones de euros. Eso nos puede parecer mucho, a mí desde luego me parece mucho, pero en términos autonómicos no es gran cosa. ¿Qué costaría poder costear que tuviesen garantizados esos hogares, más de 44.000 hogares que viven en la pobreza en la región de Murcia, el agua y la luz, poder garantizarlo? Apenas unos 44 millones de euros. ¿Qué costaría poder costear la ley de dependencia? 23 millones de euros. No estamos hablando de cifras exageradas que una comunidad autónoma no puede asumir. Se puede asumir si hay una fiscalidad auténticamente progresiva y si redistribuimos los recursos, las prioridades y la riqueza. Recorte Cero estamos convencidos. Bueno, aquí hay una frase que yo quiero leer antes de finalizar esta entrevista, que dice así: Recortes Cero defiende que no haya ningún salario por debajo de los 1.000 euros y ninguno por encima de los 10.000 euros al mes. Estamos hablando mensuales. Un tope salarial, sí. Que nadie cobre menos de 1.000 euros al mes y que nadie cobre más de 10.000 euros al mes. Eso defendemos. Es la primera medida de nuestro programa, exactamente la primera. Proponemos un tope salarial. ¿A cuánta gente afectaría eso aproximadamente en toda España? A un 0,2%. Yo estoy seguro que todos nuestros televidentes no conocen a nadie que gane más de 10.000 euros al mes. Y si conocerán a una persona. Y te puedo decir que conocemos a muchos que cobran menos de 1.000 euros al mes. Muchísimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y no es ningún tipo de medida utópica. Se aplica en países como Estados Unidos, tampoco sospechosos de tener algún tipo de política ultraizquierdista, nada de eso. Bueno, pues nosotros les hemos contado lo que es Recortes Cero, ya lo han escuchado y ya pues ustedes opinen. Candidato a la Asamblea Regional, Pablo Martínez, Recortes Cero. Y además la papeleta la vamos a reconocer porque aparece una mano así, con el cero, y esto, es que va a haber un lío de papeletas, Pablo. Bueno. Pero bueno, ustedes sabrán cuál escoger. Gracias por estar con nosotros y por contarnos todo vuestro programa. Señores, esto es Recortes Cero y nosotros nos tenemos que marchar, eso sí, invitándoles mañana de nuevo a la 1:30 que vuelvan a conectar con Conexión GTM porque tenemos muchas cosas que contarles en tertulia y también que hablar con otros protagonistas e invitados. Es el momento de la actualidad del día. Joaquín Soler, buenas tardes. Buenas tardes y tenemos que hablar de infraestructuras porque Adif ha dado luz verde a las obras del AVE en Murcia. Existía cierta inquietud, cierta zozobra ante la posibilidad de que la Fiscalía interpusiese un recurso contrario a la declaración